Vale, bueno, pues una de las cosas que se incluyen en Visual Studio 2015 es una nueva versión de Visual C Sharp, que el lenguaje en sí no tiene grandes cambios ni grandes características, realmente son cambios muy, 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 muy pequeños, pero que van a hacer que tu código sea mucho más compacto, mucho más legible y mucho mejor organizado. Son cambios muy pequeños, pero que cualquier desarrollador de C Sharp que lleve tiempo trabajando le van a encantar y le van a enamorar porque son cosas muy interesantes. Entonces las voy a comentar brevemente, en las slides está directamente las características, con lo cual no voy a tener que abrir Visual Studio y así lo puedo explicar rápidamente. Una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar era a tener propiedades, y esta es la manera compacta en la que nosotros inicializábamos las propiedades, ¿no? Hacíamos public int con la propiedad getter y la propiedad setter, y automáticamente nosotros podíamos tener esa propiedad pues para acceder y para leer. Una de las cosas que se ha mejorado en el lenguaje es que ahora se pueden hacer con la versión get, y nosotros internamente podemos podemos escribir, aunque por haber removido el set, la gente solamente puede leer esta propiedad, pero no podría establecerla, y nosotros la podemos establecer. También otra cosa que hemos hecho es que, por ejemplo, fijaros que ahora, cuando se define la propiedad, nosotros podemos inicializarla directamente conforme la definimos, conforme se define. Esto antes se tenía que hacer directamente, pues poner un constructor público, inicializar estas variables. Y ahora, pues directamente podemos poner public int x igual a 5. Fijaros que, como repito, solo tenemos la propiedad get, es decir, no podemos setearla desde fuera, pero internamente, o sea, en el ámbito de esta clase point, podemos establecerla sin ningún tipo de problema. Claro. Otra cosa que se mejora también es el uso de las clases estáticas. Nosotros, por ejemplo, en esta clase, que es la clase punto, llamamos al método math.sqrt, que lo que nos hace es la raíz cuadrada de los dos de las dos componentes, y lo que hacemos es que arriba del todo hacemos un using system. Ahora, una de las cosas que podemos hacer es que podemos hacer un poco parecido a lo que se hace en Java, que solo se importa una clase, y podemos poner using system.math, es decir, referenciamos math, y fijaros que este math.sqrt automáticamente se elimina y se quita directamente. Entonces, las funciones, los métodos estáticos de una clase estática no vamos a tener que poner el nombre de la clase y lo vamos a poder utilizar, lo que va a hacer que el código sea mucho más legible, no tengamos pues math.lo que sea, sino directamente el nombre de la función. Esto funciona tanto en clases del framework como en clases nuestras. Luego también otra de las cosas en las que se ha mejorado es en el soporte del formateo de string, ¿no? Si nos fijamos aquí abajo, lo que tenemos es que este string.format, lo que está dentro de las llaves, ese 0 y ese 1, se va a reemplazar por la posición 0 y la 1 de los siguientes parámetros, ¿no? Entonces el valor de x se va a poner en la posición de 0 y el valor de y se va a poner en la posición de 1. Esto muchas veces creaba confusión porque teníamos que poner los valores, primero teníamos que formatear el string, y ahora una de las cosas que se ha hecho es que directamente se ha eliminado el string.format, y directamente lo que hacemos es que escapamos la llave, ponemos el valor, y automáticamente lo que hace el compilador por debajo es hacer un string format, pero mucho mejor hecho. Con lo cual, el código se queda mucho más legible porque nosotros directamente vemos el aspecto que va a tener el string final con nuestras variables. O sea, fijaros la diferencia entre esta función con esos parámetros y esto, en el que nosotros ya sabemos que vamos a poner un paréntesis, luego la componente X y luego la componente Y. Otra de las cosas que también se ha mejorado son lo que se llaman los métodos que solamente tienen una expresión, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la función, o sea, la propiedad toString, en el que lo único que se hace es que se devuelve esta función, ¿no? O sea, solamente se devuelve esa expresión. Bueno, pues ahora, en vez de hacer esto, directamente, o sea, lo que nosotros hacíamos antes es que teníamos que poner un return y el nombre de la propiedad, y ahora directamente somos capaces de poner la expresión que tenemos sin poner el punto y coma, sin poner el código. Con lo cual, fijaros que el toString pasamos de tener
esta expresión en la que hacemos, abrimos las dos llaves, hacemos un return de hecho, creo que tenemos aquí una cosa para dibujar, o sea, pasamos de tener esto de aquí con estas dos llaves de aquí a pasar a tener esta expresión, en la que fijaros que es exactamente el mismo método, no tenemos que poner la palabra reservada return y si lo que nos queda es un código mucho más limpio porque lo único que tenemos es una expresión lambda, algo que es bastante interesante. Con el tema de las propiedades pasa un poco parecido. Aquí lo que tenemos es la propiedad de distancia, que lo que se hace es que se llama el método de la distancia de la raíz cuadrada. Y pues lo mismo, se hace el get, se hace el return y entonces se pone la expresión. Ahora también se va a poder exactamente igual, con lo cual fijaros que el código se queda mucho más leíble porque al final lo que tú dices es que tienes esta distancia que es esta expresión de aquí y automáticamente eso es lo que se devuelve. Lo mismo que pasa para el toString, que sería esto lo que se devuelve automáticamente. Entonces fijaros que al final una de las cosas que hemos conseguido es que la clase que nosotros teníamos antes se ha quedado muchísimo más compacta y muchísimo más leíble porque hemos pasado de, podemos ir a la primera slide, que creo que aparece aquí el código. Fijaros que pasamos de esta función donde hay un montón de llaves, donde tal, tenemos que leer, hasta esa otra expresión en la que, bueno, vamos a pasar hacia adelante, donde ya es todo como mucho más compacto. Sí, o sea, al final lo que, ya digo, son pequeños cambios, o sea, de hecho no se añaden nuevas, o sea, cambios muy dramáticos, pero hacen que el código se quede mucho más legible y más compacto y más pequeñito. Luego también otra cosa muy interesante es que cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con JSON, aquí lo que estamos trabajando es, estamos creando un objeto de JSON y ese objeto JSON, pues lo que va a tener son dos propiedades que son X y Y. Entonces tenemos que poner el objeto result, tenemos que acceder a su componente X y asignarla, su componente Y asignarla, y esto muchas veces, si tenemos muchas propiedades, la inicialización esta de aquí puede ser muy larga, ¿no? Y el código puede quedar un código espagueti. Esto se cambia y ahora lo que hacemos es que directamente ponemos entre llaves, o sea, perdón, entre brackets el nombre de la propiedad y lo inicializamos directamente, con lo cual el código se queda muchísimo más compacto y no tenemos que estar pues metiendo en una variable temporal, esa variable temporal accediendo a los arrays, sino que directamente fijaros que este result de aquí se ha transformado en ese X de ahí, en el que ni siquiera ponemos el nombre del objeto. Mucho más cómodo. Y luego si además utilizamos el tema de las lambdas, pues se puede quedar en este método de aquí que ya es absolutamente ultra compacto. Sí. Y luego otra cosa también muy interesante, esto, yo creo que esta es una de las características que a mí personalmente más me gustan y es la evaluación de los null en el código. Cuando nosotros escribimos código, por ejemplo, esta función que se nos pasa este objeto JSON, ¿no? Y ese objeto JSON, pues nosotros tenemos que hacer ciertas comprobaciones. Primero tenemos que comprobar que sea distinto de nulo, el objeto en sí. Luego, si queremos acceder a la propiedad X, tenemos que comprobar que esa propiedad X sea distinto de nulo. Y además queremos comprobar si esa propiedad es de tipo integer, ¿no? Fijaros que hemos tenido que escribir 3 líneas simplemente para al final hacer esto de aquí abajo, ¿no? O sea, al final el código lo que vemos es que todo este bloque de aquí es código de comprobación que hace que el código sea mucho más denso y al final nosotros lo que nos interesa simplemente es acceder a la propiedad. Pero bueno, tenemos que comprobar que sea distinto de nulo para realmente que no nos lance una excepción en el compilador. Entonces, fijaros que una de las cosas que se va a hacer es que ahora se ha introducido este nuevo operador que se llama símbolo de interrogación punto, que fijaros que lo que hace es que nosotros ponemos JSON, accederemos directamente a la propiedad, ponemos el question mark y el punto, type, y entonces esta expresión de aquí, o sea, este símbolo de interrogación y este punto, lo que hace justamente comprobar que el primer operando de la izquierda, si es distinto de nulo, entonces se accede a la propiedad type y entonces se evalúa con esta propiedad de aquí. Entonces lo que hemos conseguido es hacer del código que teníamos antes, donde primero comprobamos que era distinto de nulo y luego del tipo que queríamos, lo hemos dejado solamente en una línea en la que ponemos es el punto y, o sea, el símbolo de interrogación, el punto y accedemos directamente a esa propiedad.
De hecho, al final, como ya no necesitamos acceder a esta primera propiedad de si es distinto de nulo, pues una de las cosas que se consigue al final es quitarlo absolutamente todo y fijaros que ahora el código se queda mucho más pequeño, solo tenemos dos expresiones donde si x es distinto de nulo y además el tipo es entero y si y es distinto de nulo y el tipo es entero, automáticamente hacemos, con lo cual se queda muy compacto. Luego, otra cosa que también pasaba cuando nosotros, por ejemplo, estábamos lanzando eventos en .NET, es que si queríamos lanzar una función como esta es la función de un típico delegado, teníamos primero que comprobar que era distinto de nulo, además teníamos que hacer una copia temporal por si alguien no se suscribía, bueno, una historia bastante complicada, ¿no? Este código es bastante común encontrárselo en .NET porque primero, al hacer esta asignación, nos hacemos una copia, comprobamos que es distinto de nulo y entonces lanzamos el evento, ¿no? Es un código que se escribe bastante. Eso, con este nuevo operador de null condicional, se quedaría de esta manera. O sea, se quedaría con onChanged, punto y coma, invoke, directamente this. Con lo cual, fijaros que de 4 líneas de código, lo que nos quedamos es en una que hace exactamente lo mismo que hacía antes. Algo bastante cómodo. Luego también otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, aquí esta función lo que se hace es que cuando estamos añadiendo un punto, nos pasan por parámetro el punto, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es comprobar si ese punto es igual a nulo, es decir, que está nulo. Si es nulo, lo que hacemos es que lanzamos un argument del function, que lo que viene a decir un poco es que al poner aquí como un string point, lo que le estamos avisando al usuario es que el parámetro que se llama point es nulo. ¿Qué pasa? Que si resulta que nosotros refactorizamos este código y esta variable de aquí no se llama point, sino que mañana se llama value o se llama otra cosa, el problema es que este string de aquí no se va a actualizar. Con lo cual, al no actualizarse, imaginaos que la variable se llama value, pero el argumento es que el point es distinto de nulo. Entonces, genera confusión el desarrollador porque dice, bueno, entonces se llamaba antes point, a la variable es value, y una de las cosas que han hecho ahora es que hemos incluido un parámetro, o sea, una función que se llama nameOf, que lo que hace es sacar el nombre de esta variable y devolverla como un string. Entonces, si este point de aquí cambia, este de aquí va a cambiar exactamente igual y el código se va a ver reflejado en ese preciso instante. Otra cosa que también que se ha añadido es el tema de los filtros de excepción. Ahora nosotros podemos poner, esto se podía hacer en Visual Basic, pero no se podía hacer en C#. Podemos poner sentencias condicionales para saber si el catch se lanza o no, en base a una condición. Podemos por fin poner expresiones await dentro del catch y dentro del finally, algo que los desarrolladores estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Esto antes no se podía hacer directamente, ahora ya sí se puede. Y bueno, todo esto se ha incluido gracias a las novedades de Roslyn, que es el compilador este que incluye Microsoft de la versión del framework. Esto sería un poco todas las novedades. De hecho, voy a volver, voy a dejar de compartir. Esto sería un poco todas las novedades que incluye César, que como vemos son cosas muy pequeñas o cambios muy pequeños que, o sea, no son realmente una barbaridad de novedades, pero que van a hacer que tu código sea muchísimo más legible, ¿no? Y al final consigamos un código limpio, que también es importante. Comparto la opinión de Francisco Molina, que nos tuitea en estos instantes que el operador interrogación punto que está genial. Sí. De hecho, hay un concepto en programación que es el tema del code smell, ¿no? El olor del código. Cómo de bien o de mal huele tu código, ¿no? Si pudiéramos ponerle un olor a tu código, cuando el código huele mal, significa que hay algo ahí podrido, ¿no? Algo que está mal. Pues bueno, con este tipo de cambio, lo que se intenta es que tu código huela bien, ¿no? Que tu código sea de calidad, que tú lo leas y ese código sea muy interesante. Estoy seguro que lo veremos en otros lenguajes dentro de poco. Por utilidad. Pasamos al último punto del Hanout, ¿te parece? Sí. Es un poco